pero más 7.0 aquí a casa de los que quieren ahí aprender matemática y otras áreas, ¿no? Ya para estar ahí junto con ustedes y vamos a trabajar hoy día en la PAES, ¿no? Entonces, esta parte número 4, acuérdense que he estado subiendo ahí videos ya con respecto a la prueba PAES, que ahí pueden revisar los primeros ejercicios y vamos acá. Este es el ejercicio número 14. Este es para el proceso 2024-2025. Entonces acá vamos a ir resolviendo este problema que dice lo siguiente. Dice, en la siguiente infografía se presentan los porcentajes de los distintos tipos de agua que hay en la Tierra. Entonces vamos a andar un poquitito ahí para que se vea, ¿ya? Entonces aquí dice que esta infografía, esta imagen, dice que el 97,5% del planeta, de lo que hay en la Tierra, está compuesta por agua salada y el 2,5% por agua dulce, pero cuidado acá, que de este 2,5% se desprende que el 69,7% está compuesto por los glaciares, ¿no? Ahí está ese dato, pero viene del agua dulce, cuidado con eso. El 30% es de agua de acuífero, o sea, de pozo, ¿ya? Y los ríos y lago o arroyos un 0,3%. ¿Ya? Entonces, eso todo se desprende, pero del 2,5%. ¿Por qué razón? ¿Por cuál es la trampa? Que cuando uno empieza a sumar estos valores, por ejemplo, 5,5 son 10, 2 más 7 son 9, una 10, y entonces aquí yo ya tengo mi 100%. Ya se lo voy a anotar ahí para que ustedes sepan que ahí ya tengo mi 100%. Entonces, ahí, y bueno, y aquí dice solo el 0,007, ya, o sea, 7 milésimas ya del agua está disponible para el consumo humano. O sea, la nada misma, pero ahí uno va viendo que según el dato es lo que aparece ahí. Ya lo voy a pintar para que ahí ustedes tengan el dato claro. Entonces, rápidamente me dice cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. Entonces, acá la primera opción dice un 69,7% del agua del planeta está en los glaciares. Cuidado acá con esta trampa, porque aquí dice del agua en el planeta. ¿Ya? Es una trampa. Acá el agua en el planeta es de agua salada, o sea, 97,5%, no el 69,7%. Ya, o sea, dice que está en los glaciares. Ya usted me puede decir, pero profe, pero si ahí dice la opción, pero esto es de la parte del agua dulce. Por lo tanto, la opción A, eso es falsa. ¿Ya? Por lo tanto, no corresponde al resultado. Pero después en la alternativa B dice la mayor reserva, fíjese bien, la mayor reserva de agua dulce en el planeta se concentra en los glaciares. Esto sí es verdadero, porque aquí me dice que el 69,7% está en los glaciares. Entonces ahí lo quiero pintar para que ahí ustedes sepan que ahí está el dato que estamos respondiendo. Entonces ahí, bueno, dejarle el paso que hay para que se suscriban a mi canal, ahí agradeciendo a todos los socios, le mando saludos a todos mis socios ahí, suscriptores de mi canal, ¿no? Ahí espero que estén súper bien. Y principalmente aquí yo voy a tener la alternativa correcta porque después la alternativa C dice para determinar el porcentaje de agua que consume el ser humano de realizar esta operación, ¿ya? O sea, 0,07 por 0,3, o sea, como que estuviera involucrando acá, pero no, esto es falso. ¿Ya? Porque aquí solamente este porcentaje es el que está en este caso, porque aquí dice de los ríos, o sea, entonces aquí obviamente no es que nosotros tengamos que sacar una multiplicación, ¿ya? Ese signo es una multiplicación, entonces eso tampoco está bien, ¿ya? Es falso eso. Y hay más agua disponible en los glaciares y acuíferos en conjunto que el agua salada, tampoco. Eso es falso también, ¿ya? Porque, como les decía anteriormente, esta es la clasificación de que lo incluye el agua dulce. Ya, por lo tanto, aquí la única alternativa que está correcta es la alternativa B, ya para esta pregunta. ¿Ya? Entonces, solamente un análisis de porcentaje
que debería no irles tan mal, ¿ya? Pero lo importante es que ustedes puedan estar claros a la hora de interpretar la información. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha comprensión lectora para ir viendo esos detalles. Ya no es que tengan que hacer todo esto y fijarse que la suma de estos datos, eso me va a dar el 100%. Por lo tanto, todo lo demás es como un agregado o parte de este dato que me habla acerca del agua dulce. ¿Ya? Ahí para que tengan ahí un poco de cuidado, ¿ya? Esa es la pregunta 14. Después, el ejercicio 15, aquí dice, de acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Estadística, INE, el porcentaje de personas de 60 o más que vive en Chile respecto de la población total o a la población total ha ido aumentando progresivamente en las últimas décadas. Ha ido creciendo ya en las últimas décadas, entonces eso también ahí nos da a entender que eso va aumentando ya de forma escalar o de forma incluso hasta exponencial, si uno quisiera pensarlo así, o porcentual, pero va subiendo, ¿ya? Entonces aquí este dato que me entregan dice, si bien en el año 1992 este grupo de 60 años o más equivalía a, en este caso, el 9,5% del total de habitantes del país, después esto en el 2022 aumentó al 18,1% y se espera que en el año 2050 este grupo equivalga al 32,1% de la población. Entonces, la pregunta que me hacen acá, según los datos entregados por el INE, por el Instituto Nacional de Estadística, ¿en cuántos puntos porcentuales, ya puntos porcentuales como el porcentaje, la diferencia, ya, o sea, tengo que generar ahí una sustracción, se estima que aumentará la población entre, o sea, o más en del 2022 al 2050, estos años. Entonces, como le digo, lo ideal es que siempre estas variaciones nosotros lo vamos a ir calculando por diferencia. O sea, ¿qué quiero decir con esto? O sea, quiero decir que este triángulo que va a indicar esta variación, solamente lo que vamos a hacer va a ser esta recta nomás de porcentaje. O sea, en este caso va a ser el 32,1% menos el 18,1%. ¿Ya? Ahí, ¿ya? Entonces, ahí nosotros estamos como calculando, entonces vamos a hacerlo, voy a anotar el 8 de nuevo bien, ahí, y resolvemos. Entonces ahí sería 32,1% menos 18,1 y esto al final le tendría que dar 14,0. ¿Ya? Este va a ser la diferencia, ¿ya? Lo que necesitamos. Esto va a ser los puntos o la diferencia de puntos porcentuales. Por lo tanto, esta sería la alternativa A como correcta. ¿Ya? O sea, porque siempre nosotros, para ir entendiendo la diferencia entre los años, ¿ya? Siempre por lo general uno va calculando por la sustracción entre el año que viene, en este caso el 2050, lo que se estima, menos el año que me están dando como dato, que es el año 2022. ¿Ya? Entonces eso es principalmente lo que estamos ahí queriendo presentar, por lo tanto ahí la alternativa correcta, todas las demás no van a cuadrar porque si no, no estamos haciendo lo correcto y sería en este caso la alternativa A. ¿Ya? Así que ahí ese es lo que tuvimos que hacer para ir entregando los puntos porcentuales. Ya sería 14 puntos porcentuales. Después el ejercicio 16 dice que nuestra tasa de inflación anual se define como la variación porcentual del índice de precio del consumidor, el IPC, del mes, ya de un mes respecto del mes anterior, del año anterior. ¿Ya? Entonces ahí uno va comparando el mes actual y el mes anterior. Eso es lo que se busca cuando uno quiere calcular el IPC, ¿ya? Entonces, ahí cuando uno analiza, ¿ya? El dato anterior y el actual, entonces ahí, bueno, y ahí vamos a generar una fórmula que les voy a mostrar ahora. Entonces, en este caso, en cierto país, en abril del 2021 el IPC fue de 110 y en abril del año 2022 fue 121. Entonces, aquí me pregunta cuál fue la tasa
de esta inflación anual del periodo descrito. ¿Ya? Entonces ahí es súper importante que ahí ustedes sepan cómo vamos a calcular todo eso. Entonces también vamos a hacer una variación, pero esta variación va a ser diferente porque ahí cuando uno empieza a calcular como el dato del IPC, entonces es el dato del IPC que voy a anotar ahí, que en este caso sería el IPC del 2022 o de abril del 2022 para que lo entiendan. ¿Ya? Entonces lo voy a escribir ahí arribita, ¿no? Pero este sería abril del 2022 y este sería el IPC del 2021. Tirar esa línea más larga o por último la voy a borrar esa también y voy a ir alargando hasta ahí, ¿ya? Entonces, y este también sería abril, pero del 2021. Y abajo en el denominador se va a dividir por abril también, pero del 2021. O sea, siempre por el dato anterior. Entonces ahí va a ser el IPC 2021 de abril. ¿Ya? Ahí va a forzar por escribir bien esta parte, porque me interesa que ahí ustedes sepan cómo ir calculando este tipo de fórmulas. O sea, que no se le haga tan complicado. Y esto obviamente tiene que ir por el 100%. ¿Ya? Entonces, ahí, ¿ya? Entonces, y ahí vamos a ir generando el reemplazo de los datos, que eso es lo que a mí me interesa más que ahí ustedes sepan cómo enfrentarse a eso. Entonces, ahí ahí, ¿ya? Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta de los datos, lo voy a anotar con este color. Por ejemplo, el IPC de abril del 2022 era de 121, entonces lo voy a anotar acá arribita, menos el 110, que era el IPC de abril del año 2021, y abajo volvemos a repetir el 110, ¿ya? Entonces, al final, cuando nosotros empezamos a ejecutar esto me tendría que dar lo siguiente, o sea, ahí 110 sería abajo y en este caso 121 menos 110, en este caso me va a dar 11 y en este caso vamos a tener el 100%. Entonces, ahí este resultado definitivo, o sea, ahí si nosotros simplificamos, este sería 1, este sería 10 y al final esto, como nos va a dar 0,1 y por el 100% esto sería el 10%. Esa sería la variación de este IPC, ¿ya? O más conocido como la tasa de inflación anual entre los meses de abril del 2022 y el mes de abril del 2021. ¿Ya? Así que por lo tanto, ahí la alternativa correcta sería la alternativa B, ¿ya? Pero es producto de que tuvimos que ejecutar esa fórmula, ahí después nosotros simplificamos, dividí por 11, entonces 11 dividido 11, 1, ¿ya? 11 dividido 11, 1, 110 dividido 11 sería 10, y ahí se divide el 1 dividido en 10, eso es 0,1, pero por el 100% sería 10%. ¿Ya? Entonces ahí está la respuesta, jóvenes, ahí en sus casas, ahí suscríbase a mi canal, ojalá estén a tiempo para ir estudiando estos temas, que ustedes sepan cómo se pueden resolver estos procesos, que lo puedan aprender, si lo están viendo en sus colegios, es como una buena forma o el negocio es una buena forma para ir entendiendo estos conceptos, ¿ya? Así para que no se le haga ahí tan monótono, tan complicado, ¿ya? Así que ahí para que lo vamos a ver. Después, en la pregunta 17, dice, ¿cuál de los siguientes argumentos
fíjese bien la parte acá, esto es conceptual, ya hay que tener mucho cuidado con esto, justifica que la división entre estas potencias da como resultado un número par, ¿ya? Un número par se entiende que 2 4 6 8 10, ¿ya? A eso se refiere. Entonces, acá lo que tenemos que tener mucho cuidado es que yo aconsejo a los jóvenes que hagan el proceso. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un 2 elevado a la 8 a la octava, y eso lo voy a dividir por un 2 elevado a la cuarta, lo que tienen que entender, chiquillos, y esto mucho cuidado al anotar los procesos, que muchas veces no piensan como 24. Ahí esto es base y exponente, ya por eso lo estoy ahí mejorando para que se entienda. Ahí recuerde que yo conservo la base y se restan los exponentes. ¿Se fija? Entonces, como yo resto los exponentes, entonces 8 menos 4 hay chicos en sus casas, chicas, ¿ya? Entonces ahí para que se repetir el proceso, entonces 2 elevado a 8 partido por 2 elevado a 4, como tiene la misma base, fíjense, el 2 es la base, se lo voy a pintar ahí, se lo estoy pintando, entonces ahí usted tiene que decir que se conserva la base, ¿ya? Se conserva la base y se restan los exponentes. Entonces ahí estamos ejecutando la operatoria. Entonces esto me va a dar 4. Entonces, para los que nunca les cuesta la parte de potencia, esto es lo mismo que repetir esto, o sea, repetir la base en este caso, 4 veces. Y ahí de eso sale el número par, ¿ya? De ahí sale el 16. ¿Ya? Entonces ahí cumple con lo que les digo yo, que es un número par. Entonces acá vamos a ir analizando la alternativa que dice que las bases son múltiplos, en este caso de 2, ¿ya? E iguales, y el cociente de los exponentes es un número par, ¿ya? Pero ahí habla de cociente, ¿ya? Eso no es correcto, ¿ya? Así que está malo. La suma de ambas bases, fíjese bien, la suma de ambas bases, o sea, es par. Entonces eso, acuérdese que yo le dije que se conserva la base, por lo tanto ya eso está malo, que la suma de ambas bases, o sea, vuelven ahí, es un número entero, y que el cociente, o sea, ahí como que aplican como entre la B y la alternativa C, aplican cosas nada que ver, porque aquí nosotros estamos aplicando una sustracción. ¿Ya? Entonces, eso tampoco es correcto, pero la D es la correcta. ¿Por qué? Porque dice las bases son múltiplos de 2, eso es verdad, e iguales, y la resta de ambos exponentes es un número entero positivo. Por lo tanto, eso me refleja el resultado del número par, por lo tanto, ahí la alternativa correcta es la alternativa D. ¿Ya? Entonces, súper importante entendiendo para los que les cuesta el tema de las potencias, siempre cuando se divide entre potencia de igual base, se conserva la base y se restan los exponentes. Si lo estuviéramos viendo con la multiplicación de potencia igual base, se conserva la base, pero se suman los exponentes, al revés. ¿Ya? Entonces, por eso es que ahí estamos como involucrando este tipo de cosas. Entonces, cuando le piden argumentos, tienen que fijarse bien cómo está compuesto, cómo lo pueden escribir, cómo lo van desarrollando y para llegar al ejercicio, al resultado del ejercicio. Entonces, eso es súper importante que lo hagan para que no se les haga tan difícil. Y ahí con eso se van a dar cuenta de lo que les digo y se les va a hacer mucho más práctico a la hora de resolver y de enfrentarse a esta prueba PAES, que de verdad ahí ustedes tienen que estudiar bastante y les va a ir bien, ¿ya? Así que eso, todas las vibras positivas para eso, ¿ya? Así que por lo tanto, este ejercicio 17 la alternativa es la D. Después el ejercicio 18, acá dice, según un estudio, la cantidad C de individuos de cierta población se modela mediante esta fórmula. ¿Ya? Esta es una fórmula de una ecuación que se llama ecuación exponencial, ¿ya? Porque va teniendo un elevado, va teniendo, como le digo, un exponente, pero también, voy a meter con ese color, va teniendo una base, ¿ya? Va teniendo una base y un exponente. Entonces, eso ahí va a ir cambiando ahí a medida que uno va solicitando y lo que nosotros queremos calcular. Entonces acá fíjese que donde T, fíjese bien ahí chiquillo en sus casas, es la cantidad de horas transcurridas
desde que comenzó el estudio. O sea, podríamos pensar que la hora de estudio puede ser desde una hora en adelante. Entonces, como me dice la pregunta, ¿qué porcentaje aumenta la población de individuos cada hora? ¿Cómo voy a hacer eso? Ya no se ve como que fuera un ejercicio complicado, pero no es así. Por ejemplo, vamos a suponer que este proceso parte aumentando desde una hora. Entonces, acá vamos a tener el 2000 y estos ejercicios, ojo, que son de complejidad igual alta, porque la base va siendo un número decimal. Entonces, eso ahí va a traer ahí un poquito de complicación. Si los jóvenes no dominan los números decimales. Entonces, pero vamos a ir trabajando ahí. Entonces ahí este 2000 lo van a multiplicar por 1,1 porque toda potencia cuyo exponente es 1 va a ser el mismo número. Entonces va a ser el mismo número de la base. Entonces ahí tendríamos que hacerle en este costadito para que no se interrumpa el ejercicio. Ahí va a ser 2000 por multiplicado por 1,1. ¿Ya? Entonces ahí para los que les cuesta la multiplicación, bueno, ahí lo bueno que uno por cualquier número va a ser el mismo resultado, entonces ahí sería cero, ahí sería cero, ahí sería cero y ahí sería 2. Ahí, ya, ahí, ya, y después ahí lo mismo, entonces ahí sería cero, ahí sería cero, ahí sería cero y ahí sería 2. Y ahí después sumo, entonces ahí sería cero, ahí también sería cero, ahí también sería cero, ahí sería 2 y ahí sería 2. Entonces al final, y la coma como es un espacio nomás, la coma iría acá. Entonces el resultado ahí sería 2200, 2200 habitantes, si que lo quisiéramos, o individuos, ¿ya? Entonces ahí lo vamos notando acá en la respuesta. Entonces ahí sería 2200. Ahora, ¿cuándo se empieza a como a cambiar todo esto? Ya cuando son 2 horas, porque ahí yo voy a tener que empezar a ver por el tema del 1,1, pero lo voy a tener que multiplicar 2 veces. ¿Ya? Entonces ahí tendría que ser 1,1 elevado a 2. ¿Ya? Entonces para ir viendo cómo vamos a ir anotando esos procesos, porque ahí va a ser 1,1 por 1,1. ¿Ya? O sea, o también podríamos pensar en 11 por 11 que sería 121, pero acá es como tener ese 2000 por 1,21. ¿Ya? Entonces, ahí cuando uno va considerando esta situación, ¿ya? de multiplicación, ¿ya? Ahí va a ser un poquito más largo nomás, pero ahí, por ejemplo, ahí el uno va a ser cero, aquí también me va a dar cero, aquí también me va a dar cero y este me va a dar 2. Después, si yo me cambio el espacio, ahí sería 2 por cero cero, ahí también me va a dar cero, ahí también me va a dar cero y 2 por 2 que sería 4. Ahí, ¿ya? Y después ya el uno vuelve a estar acá, entonces ahí sería cero, este también me queda con cero y aquí me queda 2. ¿Me fija? Ahí, perdonando ahí la escritura, ya el pulso nomás, pero ahí uno se va dando cuenta cómo uno lo va resolviendo. Entonces aquí este sería cero, cero acá, este me da 2, este me da 4 y este me da 2. Entonces ahí sería 2420 sería el resultado. ¿Ya? Voy a mejorar ahí el resultado nomás, pero sería 2420. Entonces acá 2420 y después lo que tenemos que empezar a generar acá es la división, ¿ya? O sea, generar una regla de tres. Entonces, ahí en ese caso
podríamos pensar que los 2420, eso podría ser el 100%, ¿ya? O sea, digo podría, porque estamos ahí interpretando la comparación entre las dos poblaciones. Eso es lo que estamos haciendo y ver cuánto el porcentaje de variación que o del aumento que va a tener. Entonces, y esto sería X, ¿ya? X%. Entonces ahí tendríamos que ver que con esta regla de tres, ver cuánto es lo que me podría solucionar el caso. Entonces, y dependiendo de esa división, ahí uno va generando los procesos ahí de cálculo, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, sería, ahí le estaríamos agregando dos ceros, ¿ya? Ahí sería, eh, ese sería cero, ese sería cero, este sería cero por los 100, pero acá lo tendríamos que dividir por los 2420, ¿ya? Por ejemplo, ese cero lo podríamos eliminar con ese y nos estaría dando 22.000, ¿ya? 22.000 dividido en 242, ah, para ver cuánto es lo que nos resulta. Si no nos resulta algo coherente, vamos a tener que generar igual como la fórmula del ejercicio que hicimos acá, ya la del IPC, ya generar la diferencia y después ahí dividir, ya, pero vamos a ver si de esta forma con la regla de tres no funciona. Entonces ahí, si no resulta, ya, entonces ahí aproximadamente nos va a dar dentro del 10%, ya, o sea, aquí nos estaría dando un 91,6, ya, un 91,6%. Entonces, al final es como aproximadamente, ya va a ser como un 9, algo, pero acá, por ejemplo, dentro de la alternativa no me aparece 9, algo. Entonces, ya, si no me estaría dando un 8,4%. Entonces, acá no me aparece eso como alternativa, ya, o sea, me estaría dando un 91,6, que eso después, si uno va viendo lo que falta para el 100%, sería un 8,4. Entonces, eso principalmente no me aparece. Entonces, aquí eso significa que lo que voy a tener que aplicar es una variación, ¿ya? Entonces, y obviamente, para que no crean que todo el desarrollo está malo, porque obviamente estos resultados están bien, lo que voy a tener que hacer es una diferencia. Entonces, voy a borrar esta parte donde hicimos las multiplicaciones y vamos a ver esta diferencia para que se entienda y se lleve la respuesta correcta para la casa de este ejercicio que, como le digo, trabajar con formas así como exponenciales no siempre es fácil. Entonces, ahí vamos a hacer que, por ejemplo, el 2420 vamos a restarlo a 2200, ya, ahí lo estamos generando, y eso obviamente lo vamos a dividir por los 2200, ya, por la situación anterior, ya, entonces ahí vamos a dar un paréntesis y después eso lo tienen que multiplicar por el 100%. Entonces, ahí usted se va a dar cuenta, ya a medida que uno va explicando esto, ya a medida que ustedes van viendo la pantalla, que si nosotros vamos, ahí vamos a colocar el 2200 abajo y la recta de eso, entonces ahí esa recta, que vamos a ir viéndolo al tiro, entonces, ya, menos 2200, ya, en este caso sería 220, ya, entonces al final al dividir, si yo genero la división incluso por 220 arriba y abajo, esto me empieza a dar uno partido en 10. O sea, esto, si yo lo llevo a decimal, esto sería 0,1 y ya después esto, si lo multiplico, sería el 10%. Entonces, ya si yo empiezo a ejecutar, así como lo que habíamos hecho como regla de tres,
no estamos ahí como tan cerca que si lo hubiésemos hecho mediante una variación, o sea, porque ahí después yo solamente multiplico por el 100%. ¿Ya? Entonces ahí uno va viendo cómo uno va calculando el porcentaje, en este caso, de aumento, ¿ya? Porque uno espera que ese porcentaje crezca más allá de las situaciones que se nos plantean, y ahí ya sería la alternativa correcta, sería la alternativa C, ¿ya? Como forma de resolución. Entonces, el cálculo que hicimos al principio estaba bien, pero después intentamos hacerlo por la regla de tres, cosa que ahí no nos daba como algo muy cercano, pero lo correcto, tengo que empezar a ejecutarlo desde acá, ¿ya? Desde ahí, ¿ya? Entonces, este porcentaje de aumento, voy a colocar ahí una flechita que hay más decente, eso sí, para que ustedes sepan que este aumenta esa población en un 10% con la fórmula exponencial, ¿ya? Porque ahí va teniendo una constante, va teniendo una base, un exponente, entonces eso siempre como aplicación de la vida cotidiana, las ecuaciones o funciones exponenciales, uno va aplicando ese tipo de cálculo, ¿ya? Para que lo sepan, ¿ya? Así que ahí la alternativa correcta sería la C, espero que me hayan entendido, ya todo el proceso, ya este proceso de diferencia, para que ahí al dividirlo por el cálculo anterior era este, ya ahí sepan que ahí da el 10% ya del resultado. ¿Ya? Después el ejercicio 19 que esto es potencias, ¿ya? Y ahí tenemos que saber ahí algunas reglas que nunca se les tiene que olvidar, jóvenes en sus casas, chicos y chicas en sus casas, para que le enseñen a sus hijos, a sus hijas, que toda potencia cuyo exponente sea cero, siempre el resultado va a ser uno, ¿ya? Por ejemplo, acá, esto, 1 elevado a 0, no es que sea cero, eso es uno. ¿Ya? Eso son preguntas como bien fortuna, porque de repente siempre piensan que el resultado es cero, entonces hubieran colocado la alternativa B que hubiese sido 8, pero no, o sea, ahí toda potencia cuyo exponente cero es uno. Y aquí el 2 elevado a 3, te lo voy a anotar por acá, es lo mismo que 2 por 2 por 2, ¿ya? O sea, es repetir el 2 tres veces. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que saber usted. Entonces, cuando usted multiplica, eso ahí usted va a ir trabajando y eso sería 8. ¿Ya? Entonces, 1 más 8, eso al final sería 9. Por lo tanto, ahí la alternativa correcta sería la A. ¿Ya? Todas las demás va siendo distractora porque ahí hacen el cálculo mal y acuérdese que esta propiedad es súper importante que usted ahí la recuerde, ahí la sepa, ya, para que no se le haga ahí tan ahí complicado, ¿ya? Pero ahí se la dejo para que ahí usted lo reflexione, ¿ya? Entonces ahí voy a mejorar ahí este 3 que quedó horrible, pero ahí uno va viendo que la base se va repitiendo tantas veces como lo indica el exponente, ¿ya? Eso no se les puede olvidar, estas dos cosas no se les puede olvidar jamás, ¿ya? Así que eso, por lo tanto, pregunta 19, ejercicio 19, alternativa A. Y por último, el ejercicio 20, ¿cuál de las siguientes expresiones representa una descomposición del número 12.056? Esto lo empezaron a colocar este año, ya porque muchas veces a los estudiantes les cuesta aún el tema de las potencias, principalmente la base de 10, ya, y también la posición de los números, ya que eso es sorprendente. Entonces, por ejemplo, esto como teleparéntesis nomás, cuando uno va teniendo este caso, usted tiene que saber que aquí está la unidad, aquí está la decena, este sería la centena, este sería la unidad de mil y este sería la decena de mil. Entonces, súper importante, chiquillos y chiquillas en sus casas, que dominen esta parte. Y principalmente cuando nosotros empezamos con la unidad, por ejemplo, lo que va tomando es el 10 elevado a la cero. ¿Ya? ¿Por qué? Pues como explicaba en el ejercicio 19, 10 elevado a cero, toda potencia elevado a cero, eso es uno.
Entonces lo que yo voy a ir agregando acá va a ser el 6 pero multiplicado por 10 elevado a la cero. Después en las decenas, como aquí aparece un 5, aquí va a ser 5 pero por 10 elevado a uno. ¿Se fija? Entonces voy a ver si lo puedo separar un poquito esta parte para que no se interfiera con lo otro, pero ahí, ¿se fija? Entonces, no, eso lo vamos a dejar ahí, ¿ya? Pero es para que se logre ver, chicos y chicas, en sus casas. Entonces ahí estamos teniendo la descomposición por partes. Acá como es cero, no va a influir en nada porque todo número multiplicado por cero es cero, ¿ya? Si hubiese sido otro número, ahí hubiese tenido que ser por 10 elevado a la 2, ¿ya? Por lo tanto ahí no vamos a trabajar con la centena. Después en la unidad de mil, acá la descomposición vendría siendo el 2 por el 10 elevado a la 3, ¿ya? Porque aquí no estamos saltando del 1 al 3 porque acá como era cero en la centena, no se trabaja, o sea, no, todo número multiplicado por cero o descomposición por cero va a ser cero, entonces ahí eso va a generar esa parte. Y después en la decena de mil, esto sería uno pero por 10 elevado a la cuarta, elevado a la cuarta. ¿Ya? Entonces, y ahí ya uno empieza como a arreglar las situaciones mediante la suma, para que me empiece a dar el 12.056. Entonces, la única alternativa que va teniendo eso, hay que fijarse bien, 1 elevado a 5, ya, por ejemplo, este ya está mal, ya, porque viene el 5, por lo tanto la D no es correcta, sino que tiene que partir ¿de dónde? Desde 4, ya. Ahí este también estaría mal la A, la alternativa A, porque no parte desde 3. ¿Ya? Entonces ahí no cuadraría. Pero acá empieza a involucrar, por ejemplo, el 10 elevado a 2. ¿Qué dijimos con el 10 elevado a 2? Que no se involucra porque sería cero. Por lo tanto, a ese la alternativa B tampoco estaría correcta. Y la alternativa, la única que estaría reflejando lo que yo quiero demostrar con esa descomposición es la alternativa A. ¿Por qué? Porque aquí recuerden que, pero es la forma de separar un poquito esta parte, ¿no? Está un poquito ahí ya, pero es que nosotros le vamos, después ya que usted ya descompuso los valores, ir colocando las sumas, ¿ya? Entonces, por eso es que ahí ya, si te fijas, del 3 pasamos al 1 como exponente y ahí después el elevado a 0 y ahí ya estamos al otro lado, ¿ya? Entonces, eso también para que se acuerden, igual como el ejercicio 19, y esa sería la forma de descomponer y aprenderse cada una de las partes. ¿Cuál es la unidad? ¿Cuál es la decena? ¿Cuál es la centena? ¿Cuál es la unidad de mil? ¿Cuál es la decena de mil? Y con respecto a eso, uno va generando la descomposición, ¿ya? Porque si no, en lo contrario, se van a confundir, van a empezar a ponerse a dudar y eso ya les va a traer más problemas y la paz es con tiempo, ¿ya? Así que eso es súper importante que lo sepan y vamos para allá y cualquier cosa ahí me pueden escribir en los comentarios, chicos, chicas, ahí me pueden molestar para ir resolviendo cada uno de estos casos súper importantes que le va a ayudar a enfrentarse a la prueba. Ya, así que espero que estos ejercicios, vamos al ejercicio 20, vamos a ir de a poquito hasta llegar a la pregunta 65, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible y me despido ahí, suscríbase a mi canal y nos vemos en otra oportunidad, ya, con otro video más de canal, el canal más bacán. ¿Ya? Así que nos vemos a todos, chao.